Buenas tardes, mi nombre es Ademar y en este pequeño videito que haremos a continuación, pues va a ser una pequeña explicación, una pequeña introducción a lo que sería Python, a las partes más básicas de Python. Entonces, sin mucho más que agregar, vamos a ello directamente. Python, como ya todos lo sabemos, es un lenguaje de programación es sumamente rápido y con esto me refiero a Python es un lenguaje de programación de muy alto nivel donde, por ejemplo, no tenemos que declarar ningún tipo, no tenemos que declarar el tipo de la variable que queremos, solo le damos el nombre y el valor. Python es un lenguaje de programación diseñado para programar mucho de manera muy rápida. Ahora, vamos a ello con la parte, por ejemplo, de las variables. Vamos a verlo, por ejemplo, la parte de aritmética, ¿no? Vamos primero, algo más rápido, lo que nos interesa, una brevuca como el de toda programación, el mostrar por consola. Es simplemente, como en muchos otros lenguajes, es un print, solo que es un print de manera mucho más resumida. En este caso es simplemente escribir la palabra print entre paréntesis y evidentemente la cadena de string que queremos ponerle para que lo imprima. Sería simplemente eso. Al momento de darle a ejecutar lo vamos a ir viendo y me parece hola mundo y ya esta es una segunda línea. Hola mundo, esta ya es una segunda línea. Es simplemente eso. Ahora, vamos a ver. Concatenar variables. Vale, en la parte de concatenación de variables vamos a continuar un poquito con lo que es la parte de explicación de la parte de imprimir por consola. Sigue siendo el mismo print. Y el concatenado en Python se hace con una coma. Tan simple como eso. Es una coma. Aquí vemos evidentemente la declaración de una variable, como lo comenté en un principio. Es simplemente el nombre de la variable, en este caso número, y el valor que le queremos asignar. En este caso, por ejemplo, letras, por poner un ejemplo, en Java, tendríamos que declarar string, letras, y poner la cadena de caracteres que queremos. En este caso, en Python, no. Simplemente ponemos el nombre de la variable y ya el programa, ya el lenguaje, asume el tipo de variable que queremos. Incluso en la parte de float es tan simple como 3,14. Y vamos a verlo para la parte de concatenación. En este caso, por ejemplo, aquí estaría el número indicado es 21 y la letra son strings. Porque el número que le indiqué, que quiero que concatenar, y las letras son strings. Así de simple. Es la parte de concatenación. Por ejemplo, vamos con algo un poquito más interesante, que puede ser, por ejemplo, la parte de aritmética, operadores aritméticos concretamente. Es igual que en otros lenguajes, por ejemplo, la suma es el signo más, la resta es el menos, la multiplicación, división y el resto. El resto sabemos que es la parte que nos queda después de dividir. Por ejemplo, en este caso, el resto nos va a dar 1, porque es lo que queda después de dividir 36 entre 5. Y evidentemente aquí ya lo tenemos propiamente. A ver. Luego, operadores booleanos. Igual que en otros lenguajes, solo que en lugar de ser el OR, como puede ser en muchos lenguajes, las dos barras largas, es literalmente la palabra OR. Y en el caso de, por ejemplo, el operador AND, el operador lógico de y, en lugar de ser el doble ampersand, es simplemente la palabra AND. Evidentemente tenemos que saber que también los operadores lógicos, cómo funcionan. El OR solo necesitamos que una de las condiciones se nos cumplan, mientras que en el operador de AND necesitamos que ambas operaciones se nos cumplan. En este caso, ambos, el primero nos va a dar true, verdadero, y el segundo nos va a dar falso. Efectivamente, porque true se está cumpliendo 3 es igual a 3 o 23 es igual a 5. Se nos cumple. Alguno de los dos es lógico. Alguno de los dos se cumple. Pero en el segundo, si los dos no se cumplen en los operadores que estamos comparando, nos va a dar un falso. Ahora, vamos a ver la parte de estos. El bucle. Vamos a ver la parte de los bucles. En la parte de los bucles es bastante interesante porque, por ejemplo, antes de meternos en una parte más a fondo de bucles, ya lo veremos, pero el bucle de switch no existe en este caso. En Python no existe un bucle switch, hay una estructura muy parecida, es una estructura parecida, pero no se usa. Simplemente no lo quisieron incluir, por decirlo de manera muy rápida. El bucle for es mucho más sencillo que describirlo en el caso de decir for int i igual a 1 o igual a 0 en rango tal. Aquí es simplemente
el mismo valor y en este caso in en el rango que queremos que vaya desde, en este caso, por ejemplo, lo hacemos desde 0 hasta 1 y para ver el progreso lo voy mostrando por pantalla y para ver que ya salimos del bucle hago una pequeña muestra. Destacar que en Python las sangrías no son estéticas, las sangrías en Python son funcionales. En este caso, esta sangría está dentro del bucle for y es lo que me va a ir imprimiendo los valores propiamente. Si lo modifico, no me va a ir imprimiendo los valores. En este caso lo vemos, me imprime todos los valores del 0 al 9 propiamente. Ahora, si yo hago esto y vuelvo a ejecutar, me va a dar un error porque evidentemente no está dentro del bucle for y no hay nada que imprimir. Entonces, recordar esto es importante, las sangrías en Python son funcionales y van a depender lo uno de lo otro. Ya lo mostraré un poquito más adelante. El bucle while funciona igual que en los otros lenguajes de programación, que es necesito que mientras se me cumpla que mientras se me cumpla la condición que yo le paso, me hagas algo. En este caso simplemente es el igual que el bucle for, solo el ejemplo que voy a poner es igual que el bucle for, solo que en lugar de declararse con el propio rango, lo que hago es declarar una variable, por ejemplo, número igual 1, y mientras número sea menor que 10, quiero que me imprimas ese número. Y después de imprimirlo, me lo muestras. En este caso, lo mismo, del 1 al 9. Toma en cuenta que esto es un menor estricto, por eso no me imprime el 10. Si queremos que me imprimiese el 10, tendríamos que hacerlo menor o igual a 10, por ejemplo. Es tan simple como eso y ahora sí me lo está mostrando. Hay que tener cuidado porque ya sabemos que los bucles while pueden generar bucles de manera infinita y no necesariamente sea lo que queramos. Hay momentos donde sí, momentos donde no. La parte de forzado de tipos. Esto por forzado de tipos me refiero a conversión de tipos. La conversión de tipos en Python es bastante, no intuitiva, pero sí sencilla. Porque si queremos convertir de un tipo a otro, lo que tenemos que hacer simplemente es declarar el tipo al que queremos convertirlo, paréntesis, y la variable que queremos convertir. En este caso es un input. Les voy a explicar primero antes lo de los input, antes de proceder. Los input es el leer por teclado. Es el leer, sí, el leer lo que me está entrando por el ordenador. En este caso, vamos a verlo. Quiero saber cuántos años tengo. Es tan simple como esto. Yo le digo 27, por ejemplo, y me lo va a agarrar el valor de la variable edad, será el input que yo puse, que es 27, en este caso, y luego me lo vuelve a imprimir con la parte de concatenación. Ahora, ¿qué pasa con los inputs? Los inputs son de tipo string. En este caso, los inputs los agarra Python de tipo string. Y, por ejemplo, en este caso, como lo quiero convertir en un valor flotante para saber cuántos decimales para poder imprimir el número, pues, por ejemplo, en este caso, 3,14, y me lo va a imprimir. Si yo no hago esta conversión de tipos, me va a dar un error propiamente. En este caso no, pero, por ejemplo, en este caso, que es una calculadora bastante rápida, bastante sencilla, me daría un error. Por eso es necesaria la parte de conversión de tipos y verlo propiamente. Ahora, en cuanto a lo que serían las funciones, vamos antes de empezar la parte de funciones con otra variable de control, o mejor dicho, condicionales, la parte de los if. If, igual que en otro lenguaje, quiero que hagas esto si se cumple esta condición. Si no se cumple, hazme esto, si es que lo queremos incluir. En este caso, por el ejemplo, para ejemplificarlo y hacerlo bastante rápido, lo quise hacer así propiamente, para que se viese lo que es la estructura de los if y de los if-else. Propiamente, quiero que si me digas que tienes 18 años, puedes entrar, por ejemplo. Que si no los tienes, no puedes entrar. Ahora, la anidación en Python hay que tener cuidado porque Python no usa corchetes, no usa puntos y comas. Hay que tener mucho cuidado porque se puede convertir muy rápido en algo muy engorroso que no es necesariamente fácil de ver de manera visual. Hay que tener cuidado para saber qué está dentro de cada uno. Realmente en Python es mejor evitar encadenar. Luego, las listas. Como en otros lenguajes, una lista bastante simple. En este caso, las listas las usamos para almacenar valores. Por ejemplo, agenda, y lo podríamos ver como un array propiamente de strings, en este caso. Y la declaración es igual de simple. Es el nombre igual, corchetes y los valores que quiero, separados siempre por una coma. En este caso, por ejemplo, en agenda, si yo quiero imprimir toda la agenda, me va a agarrar toda esta agenda y me lo va a imprimir. Si yo quiero un carácter específico, se lo indico mediante corchetes y
el índice del valor que quiero. En este caso, por ejemplo, ya saben, Python, igual que otros lenguajes, empieza de cero. Entonces, Juan sería cero, Pedro es uno. Y esta es una pequeña muestra para que me imprima todos los valores. Como podríamos hacer una mezcla de lo que sería un bucle for hasta lo que sería la longitud de la agenda, que esto lo hacemos con len y lo que queremos la longitud, para que nos lo imprima propiamente. Operadores lógicos, igual que en otros lenguajes, está la igualdad de 4 es igual a 4. No confundir 4 igual a 4 es 4 igual a 4. Esto es para saber si un valor es igual a otro. Ya sabemos que el distinto, tenemos el distinto seguido de un igual es distinto de mayor que, mayor o igual, menor, menor o igual, siguen siendo igual que en otros lenguajes. Por ejemplo, en este caso es una agenda multidimensional, es igual que en otros lenguajes. Definimos el valor de la agenda. ¿Qué pasa? Luego yo en agenda, en la posición 0 de esta agenda, quiero meter otro arreglo. Y este caso es un arreglo de arreglos, probablemente. Y aquí lo que me va a imprimir es 400, es este valor, probablemente, el 4444. Aquí está. Me lo voy a ir imprimiendo. Si queremos, por ejemplo, agenda 1, diríamos, por poner un ejemplo, vamos a agarrar este que es bastante rápido, para hacerlo un poquito más simple. Diríamos agenda en la posición 1 y aquí pondríamos de vuelta los valores que queremos poner y si los queremos mostrar, evidentemente, ya simplemente los mostramos por aquí. Los parámetros, las funciones. Vamos con la parte de funciones o antes de meternos con funciones vamos a ver con la parte de tuplas. Las tuplas, si hay un poquito de conocimiento en la parte de programación, suena a lo que son los lenguajes de bases de datos. En este caso, las tuplas es muy parecido a la parte de las listas. ¿Qué pasa? Como se puede ver aquí, la parte de las tuplas no son mutables, o sea, ya están definidas tal cual, y en lugar de usar corchetes, usan paréntesis. O sea, es la única diferencia prácticamente que hay, aparte de las maneras de funcionalidades que tiene una tupla a una lista, pero en este caso las tuplas, para resumirlo y es un vídeo introductorio, es simplemente eso. Definimos corchetes e introducimos los caracteres que te queramos, siempre separados por comas simples, no punto y coma. Y si queremos imprimirla todo o un valor específico, lo pasamos igualmente. ¿Qué pasa? No hay que tener cuidado porque se puede enredar. Y es esto. Las tuplas también para definir el índice que queremos mostrar, por ejemplo, o el índice que queremos capturar, es con corchetes, no con paréntesis. Es igual que con corchetes propiamente. Y ahora sí, por ejemplo, la parte de definir una función. Definir una función, definir un método. Usamos la palabra, usamos, sí, la palabra def, propiamente el resumen, la abreviatura de definición, simplemente usamos def, el nombre de la función que queremos definir y en este caso va entre paréntesis. Si yo no le pongo nada a los paréntesis, la operación también funciona. Pero estos son parámetros de entrada, simplemente. En este caso le estoy dando dos parámetros de entrada al nombre, que va a ser el nombre de la persona y la edad. ¿Qué pasa? Yo siempre tengo que llamar a la función para que haga algo. Si yo no la llamo, no va a pasar absolutamente nada y va a quedar ahí definida. Ahora, en este caso, simplemente para poder hacerlo más iterativo, agarramos e introducimos esta parte para que pueda ser funcional. Y los parámetros son los que va a agarrar. En este caso, vamos a verlo, es bastante sencillo. Yo le digo mi nombre, por ejemplo, además, y le digo mi edad, 27, y ahora me va a arrojar lo que yo he definido dentro de la función. Hola, Ademar, tienes 27 años. Y para hacerlo un poquitito más, tenemos la parte de lo que es en la introducción bastante más rápido, es la parte de la librería Math. La librería Math, igual que en otros lenguajes de programación, son librerías que me permiten operaciones matemáticas un poquito más complejas que lo que puede ser la parte de aritmética. Por ejemplo, el cuadrado, en este caso vamos a verlo, vamos a ir uno por uno y lo explicamos. En este caso, por ejemplo, esto es square root, esto es la raíz cuadrada de 9, es 3. Esto es un redondeo, floor, esto es para la parte de redondeo. Yo quiero que me redondee y cuando yo indico floor es que me redondees hacia abajo, el 8,8. Por más que está más cerca de 9, me lo redondea directamente al 8 y el 8,5 me lo va a redondear al techo, que va a ser 10. Y en este caso es seno y esto es el valor de pi. Propiamente, vamos a ver que no se me está escapando nada para ir en la parte de introducción y así se los mostramos un poquitito más a fondo.
leer y escribir sobre un archivo que siempre puede ser interesante porque esto ayuda a la persistencia de datos, en este caso simplemente sobre un archivo de formato .txt, pero también evidentemente es escalable a la parte de lo que puede ser, por ejemplo, abrir un archivo de una base de datos, un archivo JSON, un archivo XML, y es el nombre, definimos la variable archivo, podría llevar el nombre de biblioteca, librería, cualquier nombre que queramos, pero tenemos que decir que lo queremos abrir, indicamos el nombre del archivo que queremos abrir y en el modelo que lo queremos abrir, ya sea lectura, escritura, sobreescritura. En este caso es una escritura. ¿Qué pasa? Va a ser un proceso, me va a dejar el archivo en el modelo a diferencia de lo que sería la parte del modelo W. Lo que hace es, me deja lo que ya tenga dentro del archivo y me escribe una línea nueva. En este caso, propiamente lo que hace es, me abres este archivo y quiero escribir dentro de este archivo, por eso el punto write, este ejemplo. El punto n es para que el contra barra n es simplemente para que cada vez que me vayas a escribir algo, el cursor quede ya justo en la línea debajo de la línea que acabamos de escribir, del input que le acabamos de dar al archivo. Y para leerlo es bastante parecido, solo que en lugar de usar un punto write, hacemos un punto read. Y evidentemente, como buenas prácticas, siempre que se abre un archivo, es bueno cerrarlo, porque ¿qué pasa? Se puede petar y luego volver a cerrarlo queda en un estado bastante complicado, propiamente. Entonces, vamos a ver si no se peta nada. Vamos a ver qué más. Y evidentemente aquí para hacer un summary o que se pueda ver todo lo que se ha hecho, es un ejemplo de una calculadora básica. Es el ejemplo de una calculadora bastante rápida realmente. Este código todo está subido al GitHub correspondiente y lo pueden ver ahí un poquito más a fondo. Es una calculadora bastante simple, bastante básica y espero, bueno, esto es un video introductorio simplemente. En- Como siempre, ya saben, el código está subido a GitHub y el enlace al GitHub de todo este código está abajo en la descripción. Bueno, gracias.